Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Se llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Aquí con ustedes su servidora Cintia Vázquez. En cualquier punto usted puede llamar para pedir oración, para hacer preguntas o para compartir algo de testimonio sobre el tema. El número para marcar es el 956-237-1569. Y bueno, para el día de hoy hay que reflexionar que vivir una vida de cristiano sí es difícil. Solo hay que ver todo lo que leemos en la Biblia. Todas las historias son historias reales. Y muchas veces vemos estas historias y decimos, Pedro, él falló, su fe falló. En vez de haberle creído a Dios, se hundió en la ola. O nos admiramos de los israelitas que dudaron de Dios en el desierto o que se quejaron cuando no tuvieron agua. Tantas veces todos los jueces que fallaron, nos admiramos así como que nosotros no haríamos eso, ¿verdad? Como que nosotros seríamos más fuertes en esas circunstancias. Pero la verdad es que todos pasamos por esos momentos. La verdad es que todos fallamos. La verdad es que el Señor nos dio estos ejemplos en su palabra para reflexionar. Y claro, ¿quién no quisiera decir que es para reflexionar, para no hacer los mismos errores que hicieron ellos, para que no falle nuestra fe, para caminar idealmente ante los ojos de Dios? Claro que sí es posible, pero también hay que ver el otro lado de la moneda, que es que cuando sí fallamos, vimos también por medio de su palabra que el Señor tuvo gracia para cada circunstancia. Pero para el tema de hoy, o para empezar el día de hoy, me gustaría que empezáramos en Éxodo 15, que el Señor lo ha tenido muy presente en mi corazón y me gustaría compartir eso con ustedes. Pero antes de entrar a su palabra, vamos primero ante el Padre en oración. Padre eterno, Padre poderoso, glorioso eres tú, Señor, y sentado en tu trono estás. Desde ahí, Señor, tú gobiernas y reinas en toda potestad. En ningún momento, Señor, nos has dejado solos. En ningún momento has dejado de ser Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por quién eres tú y por todo lo que tú logras en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque cada cosa que es difícil para nosotros vivir, sabemos que tú, Señor, tienes propósito en ella. Padre, abre nuestro entendimiento, danos oídos para escuchar y para entender. Danos ojos espirituales, Señor, para reconocer, Padre, lo que tú quieres hablar a nuestro ser. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entramos a Éxodo 15. Y aquí empezamos con un resumen de lo que acaba de suceder. Nos dicen en Éxodo 15 y verso 1, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre.
arrojó al mar a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras, se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como paja. Al soplido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, pero despojaré y los consumiré, sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espanto caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y lo plantarás en tu propio monte, el lugar, oh Señor, reservado para tu morada, el santuario, oh Señor, que tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Qué hermosa canción de exaltar el nombre del Señor. Es un canto de corazón, así como que conocen muy bien a nuestro Dios. Es glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Ellos acababan de ver la gran maravilla, de ver el mar Rojo abrirse y ellos haber escapado caminando en tierra seca, después de haber pensado que era el fin de su vida, después de haber pensado que ya iban a morir bajo el poder del faraón y sus soldados. Pero no, el Señor tenía un escape para ellos que no tenían ni imaginado que podía ser el Señor. Pero Él lo hizo y ellos lo vieron con sus propios ojos y asombrados cantaron este gran canto. Pero ¿y luego qué pasó? En el verso 22 nos empieza a hablar del agua amarga, ¿verdad? Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue ahí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios
y hacen lo que está correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta la oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. En otras palabras, el Señor suplió en abundancia después de que los probó un poquito. El punto de aquí, o el enfoque que quería yo enfatizar, es de que después de haber visto tan grande milagro de salvación realmente, porque esa fue salvación de su vida física, después a los 3 días se quejaron. Terminó el capítulo diciendo, ¿verdad?, que el Señor suplió la necesidad del pueblo en abundancia con esos 12 manantiales y los 70 palmares y todo, y eso en sí mismo podría ser toda otra sesión, pero el punto que quería hacer aquí es de que ellos aún siguieron en el desierto, ¿verdad? No se iban a quedar ahí donde estaban los manantiales y las 70 palmeras, pero siguieron en el desierto. Pero aún siguiendo en el desierto, el Señor siguió proveyendo las necesidades de su pueblo. Y el pueblo siguió quejándose en cada volteada de la esquina, digamos. Igual hacemos nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor no nos ha sacado adelante y luego se nos vuelve a atravesar otra piedra y nos quejamos? Cada momento buscamos, en vez de glorificar a Dios o de exaltar su nombre, porque cada problema, la realidad es que cada problema que vemos en nuestra vida es una oportunidad de ver la gloria de Dios desenvolverse ante nuestros ojos. Pero muchas veces no tenemos la paciencia de verlo de esa forma. Muchas veces lo primero que vemos es, ay, es una inconveniencia para mi vida. Fuera más fácil si fuera más fácil si fueran las cosas diferentes. Pero cada cosa tiene su propósito ante los ojos de Dios, y hay que vivir en este mundo con los ojos enfocados en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Si vivimos con los ojos fijados en las cosas de este mundo, vamos a tropezar más y más, porque estamos caminando a ciegas ante la realidad de la vida. Porque la realidad de la vida no son nuestros sentidos, no es lo que la gente dice ser realidad. Y siento que estoy hablando en el aire, pero espero que en el espíritu usted me entienda que el mundo quiere pintar que cierta forma de vivir es lo ideal y lo correcto. Pero la realidad es que la única forma de vivir correctamente es como leímos aquí en el capítulo 15, donde dice que el Señor dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios. Ahora, no quiere decir que vamos a vivir una vida sana completamente. Las enfermedades que él envió a los egipcios fue por desobediencia, fue como para probarles a ellos quién era él. Entonces, si nosotros reconocemos quién es Él, entonces no tiene que mandarnos Dios ese tipo de pruebas, ¿verdad? Y eso es nada más un pequeño pensamiento sobre lo que dice aquí. Pero el punto y lo importante es de que
Hay que vivir atentamente a la voz del Señor, hacia donde Él nos está dirigiendo, y que nuestro corazón esté enfocado en lo que le interesa al Señor y no a lo que le interesa a nuestra carnalidad. Voy a tratar de dar un ejemplo, ¿verdad? Que puede aplicarse a cualquier persona en una posición de liderazgo. Y, y esa posición de liderazgo es una realidad para alguien que es mamá, para alguien que es papá, para alguien que es supervisor en alguna agencia, para alguien que tenga su propio negocio. Esas son posiciones de liderazgo, ¿verdad? O quizás si tienes varias amistades y esas amistades tienden a seguirte, entonces tienes una posición de liderazgo. Pero el enfoque es alguien que tiene un negocio, ¿verdad? Igual en un hogar, un mamá y papá. Y hacen todo lo posible para que las cosas estén en paz, para que haya provisión, para que el trabajo se haga como debe, que todo lo que es ideal, ¿verdad? Pero y luego viene un empleado y otro, y si se queja de las cosas, digamos las cosas más mínimas, ay, pero el papel higiénico que compran es un poco rasposo. Eso es ridículo, pero cosas así pequeñas que hay, lo que pagan aquí, lo que pagan allá, y a veces eso sí importa mucho, pero también hay que ver las cosas buenas de la institución, del hogar, y no querer nomás enfocar y atacar lo pequeño malo que está a nuestro alrededor, porque eso es lo que aquí pasó. El Señor acababa de abrir el mar rojo. Ellos acababan de ver lo bueno que es el Señor, las maravillas que Él hace. Y se quejaron porque no habían encontrado agua. Ahora, no pudieron esperar tantito, no pudieron tener un poquito de paciencia en este Dios todopoderoso, de pensar y tener la lógica y el entendimiento espiritual de que si me sacó del ataque afrentado del faraón y todos sus soldados y todos sus caballos y todos sus jinetes y todo lo que venía en contra de mí, y el Señor de ahí me sacó y me rescató, y vi que esos enemigos jamás me van a volver a perseguir. Entonces, ¿cómo no voy a creer que Él va a proveer para que se me quite esta sed que yo tengo? ¿Cómo no voy a creer que Él me va a proveer por las necesidades del hambre que pasaron después, de más agua que pasaron después? Y las quejas siguieron. Y así estamos nosotros. Le digo porque yo sé que usted puede estar pensando en estos momentos de esas circunstancias difíciles de cuales el Señor los sacó. Y de donde usted vio la mano derecha del Señor moverse a su favor. Y entonces estos otros problemitas en los que estamos, ¿cómo podemos pensar o dudar que el Señor no tiene algo de propósito en ellos? Si no nos ha sacado de esos problemas, si no los ha quitado de encima, entonces propósito hay en ellos. Y entonces hay que cambiar nuestro enfoque de nuestra oración, hay que cambiar el enfoque de nuestra petición, ¿verdad? Porque el problema no es que el Señor no nos responda. El problema es que nosotros no queremos cambiar nuestro punto de vista, no queremos cambiar o dejar ir algo que está estorbando en nuestro corazón, y le está estorbando nada más y nada menos más que al Señor, más que al Dios que quiere hacer cambios en nuestra alma y nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacernos más a la imagen de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda obrar más por medio de nosotros, para vivir sus propósitos de su reino aquí, mientras todavía aquí estamos. El Señor estaba preparando al pueblo de Israel,
por medio del pueblo de Israel iba a venir la salvación del mundo. Bueno, no Israel, pero de ahí venía el linaje de Cristo, ¿verdad? Y el punto siendo que la prueba para el mundo entero de que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Ay, disculpe que no se haga malentendido nada de lo que dije. Y lo que decía de las quejas es de que duele que nuestros hijos se quejen del cereal que compramos o que se quejen porque no pueden comprar un juego, cuando uno les tiene todo lo que puede tenerles, ¿verdad? Lo que está en nuestra capacidad tenerles, les da. Y luego que se quejen, pues eso hiere al corazón. ¿Y cómo estamos hiriendo nosotros al corazón de Dios? De ver su bondad y su amor y tanta cosa que Él nos da y nos provee, y de que nos quejamos. Y siempre hay algo de lo que podemos quejarnos, que siempre el enemigo logra meternos esos pensamientos a nuestro corazón y a nuestra mente, más bien en nuestra mente, y luego nosotros lo permitimos que entre en nuestro corazón. Y hay que reprender esos pensamientos, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en un lugar de empleo, el enemigo ataca la mente de un empleado a quejarse. Ese empleado va con otro empleado, ¿verdad? Amistad de ellos. ¿Y qué hace? Pasa esa ponzoña a ese otro empleado. Ya no es un empleado quejándose, ahora son dos empleados quejándose. Y eso es el trabajo del enemigo. Y lo reprendemos, hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo, porque la verdad, y hay que pescarnos en esas acciones, porque entonces estamos siendo instrumentos del mal y no instrumentos del bien. Y aquí veo que hay muchos puntos, ¿verdad? El punto del empleado, el punto del gerente, o el punto del padre, el punto del hijo, pero hay el punto que yo quiero enfatizar es cómo lo relatamos con nuestro Dios, ¿verdad? Él siendo el gran gerente, Él siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nosotros nos quejamos. Entonces, por eso dice que no se estaban quejando en contra de Moisés, se estaban quejando contra Dios mismo. Y entonces, ¿en dónde quedó el temor de Dios? El agradecimiento a Dios. Ese canto con el que empezaron del glorioso Dios y majestuoso en todas sus obras. Y la idea es de que no estoy diciendo que no nos podemos quejar. Si vamos al pie del Maestro y ahí desahogamos nuestro corazón directamente con Él, entonces eso es diferente. El problema es cuando estamos divulgando quejas y quejas y nada más compartiendo ponzoña, ¿verdad? Espiritual. Ese es el problema. Cuando estamos dando mal testimonio de Dios por las cosas de las cuales nos quejamos, cuando lo correcto es de ir al pie del Maestro y ahí desahogar el pensamiento y la queja, porque la relación con Dios debe ser una relación íntima con nuestro Salvador, y ante Él desahogarnos y poder sentir esa tranquilidad de que podemos decirle lo que estamos sintiendo. Él sabe lo que estamos sintiendo, hasta mejor de lo que nosotros entendemos lo que estamos sintiendo. Y entonces compartir esas emociones con otra persona que no te conoce no tiene ganancia, it's futile, no tiene punto. Pero desahogar el corazón ante los pies de Cristo, entonces ahí sí hay fruto en eso, porque el Señor va a ayudarnos a desempacar el corazón correctamente
Y Él, con el poder de su Espíritu Santo, nos da entendimiento y nos conforta y nos guía. Y entonces ya podemos entender nuestra circunstancia ante los ojos de Dios y no ante los ojos del mundo o ante los ojos de las mentiras que el enemigo nos pone en nuestra mente. Entonces, para concluir, porque ya se nos acaba el tiempo, hay que reflexionar esto con Dios. Y en esos problemas que tenemos, hay que regocijarnos o pedirle a Dios que nos ayude a regocijarnos, porque sabemos que es la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada ante nuestros ojos. Hay que preguntarle, Señor, ¿cómo voy a salir de esta? Señor, ¿qué estás haciendo? Y quizás, ayúdame a aceptar estas circunstancias, pero ayúdame entonces a cambiar lo que estás tratando de cambiar en mi corazón. Hay que pedirle guía. Señor, tú prometiste guiarme, prometiste ser luz. Entonces hay que someternos a su palabra para ver cómo es que Dios nos va a hablar y luego ponernos atentos y silencios, ¿verdad? Be still, estar quietos para entender cuando el Señor nos hable. Y en todo este proceso también es bello que el Señor desenraiza la hierba mala del corazón para dar lugar al fruto eterno que produce Él por medio de nosotros. Y gloria a Dios, porque Él es el que logra todo en nosotros. Y si usted jamás ha aceptado a Cristo como su Rey y Salvador, entonces usted está muy apartado de toda esta posibilidad, porque cuando uno acepta y confiesa a Cristo como Rey y Salvador, es cuando se nos da el regalo del Espíritu Santo, es cuando somos sellados con el poder del Espíritu Santo por el resto de nuestros días, y el Espíritu Santo es el confortador, es el que nos instruye en toda verdad. Y estas cosas que yo le estoy dictando no son mis opiniones ni mis pensamientos, estas son versos de la palabra de Dios, la única verdad que existe en este mundo. Y entonces para aceptar a Cristo, para confesarlo como Rey y Salvador de su vida, no es difícil, es simplemente entender que sin Cristo no hay camino al Padre. Sin Cristo no tenemos perdón de nuestros pecados. No hay nada que podemos hacer por nuestra cuenta. No hay obras que podemos hacer para merecernos el cielo, sino es por medio de aceptar a Cristo como Rey y Salvador. Las buenas obras, el dar dinero, esas cosas no van a ser de que cuando llegue el momento que usted muera o que venga el juicio, de que, pero Señor, no maté a nadie, pero Señor, yo no robé, yo no traté de ser mejor persona, amable con todos mis semejantes. Todo eso no es la clave para entrar al cielo. Es importante para todo ser cristiano, pero la clave es confesar a Cristo, reconocer que solo por medio de Cristo, solo arrepintiéndose, se me fue la palabra en español, discúlpenme, arrepintiéndose de nuestro estado pecaminoso y reconociendo que Cristo fue el único, el que pagó por esos pecados, la multitud de nuestros pecados. Él las pagó con su propia sangre. Tenía que derramar sangre para el perdón de pecado. Eso nos enseña todo el Antiguo Testamento. Y entonces por eso Cristo tuvo que venir. Él era el único perfecto sacrificio, ese Cordero de Dios que quitó el pecado. Y sí lo quitó del mundo, pero nosotros no podemos verlo así. Nosotros tenemos que ver que Él vino a morir
por mis pecados, porque el pecado del mundo es una multitud, pero cuando uno lo ve en la posición de que murió por mis pecados, entonces eso es diferente, eso hace algo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Entonces yo le pido a Dios que usted entienda esa realidad del día de hoy y que haga una oración pidiéndole a Dios que usted reconoce su estado pecaminoso, pidiéndole a Dios perdón y por vivir en esa ignorancia, ¿verdad? Que Él sabe que somos de la tierra. Y entonces lo único que hacer es, Señor, yo acepto a Cristo, yo reconozco que Él es tu Hijo, yo reconozco que Él es el Cordero puro que pudo venir a morir por mis pecados para yo ser perdonado. Y te doy gracias, Señor, porque solamente por ese sacrificio que Cristo hizo, solamente por ese sacrificio tú, Padre, de dejar a tu Hijo venir al mundo para poder tener esa relación contigo. Si no fuera sido por Cristo, no hay unión con el Padre. Y yo tenía problemas entendiendo eso, porque dije yo, ¿cómo es posible que no todas las oraciones son escuchadas? Porque no hay lugar, no hay camino al Padre si no es por Cristo. Si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos camino al Padre. Y entonces nuestras oraciones no llegan al cielo. Dios es bueno y es bondadoso y es misericordioso con toda su creación, pero es muy diferente cuando somos hijos de Dios. Y cuando confesamos a Cristo como Rey y Salvador, es entonces que cambiamos. Ya no somos creación de Dios, sino somos hijos de Dios. Y entonces esa es mi oración para ustedes, que ustedes tomen un tiempo, que no lo repitan porque yo lo dije, sino que ustedes mediten a solas con Dios de rodillas y pedirle, Señor, acabo de oír esto, ayúdame a entenderlo en mi corazón. Señor, yo quiero esa relación contigo, guíame, Señor, pon a las personas que me hablen, llévame al lugar adecuado para yo entenderlo, porque yo quiero más de ti. El Señor escucha esa oración y entonces hay mucho más que crecer y hay mucho más que entender. Hay un tesoro escondido en la palabra de Dios y todo nos revela la grandeza de nuestro Dios y cuán bello es Él y que podamos regocijarnos. No importa qué circunstancia estemos viviendo, y gloria a Dios por esa realidad. Hermanas y hermanos, me dio mucho gusto compartir con ustedes el día de hoy. Dios los bendiga y hasta el próximo sábado. Si tiene alguna pregunta, alguna necesidad de oración, no deje de hablarme. El número para marcar es 956-237-1569. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.